Good morning, everyone. Bienvenidos. Welcome to the United in Support Bilingual Information Panel. I'm Sandra Lythe, the CEO of the Intercultural Advocacy Institute, the Hispanic Outreach Center in Clearwater. And on behalf of our board of directors, I want to thank all of you for joining us this morning. For the benefit of our Spanish-speaking audiences, we have interpreters, and this event will be live interpreted. Bienvenidos a Unidos en Apoyo, nuestro panel informativo. Soy Sandra Lythe, directora del Centro de Apoyo Hispano en las ciudades de Clearwater y Tarpon Springs. De parte de nuestra organización, quiero decir gracias a todos por estar aquí esta mañana. Tenemos intérpretes en español que pueden ayudar a traducir. Andrea Vendetti, Vicky Obando y María Pepe, que trabajan en el Centro de Apoyo Hispano también y Empath Health. I would like to start. We're going to hear from community experts this morning about local resources that are available to people who have evacuated from Hurricane Maria in particular. Our goal in coming together this morning is simple. We will provide evacuees and their local families, most of them from Puerto Rico, with important information to assist during their temporary or permanent transition into Pinellas County. Maria, could you translate for me? Hoy vamos a estar hablando de los programas que están disponibles para las personas que tuvieron que evacuar la isla de Puerto Rico debido al Huracán María. Gracias. We're pleased to partner today with Pinellas County government and the Board of County Commissioners. We're bringing important partners, and I would like to thank St. Petersburg College for allowing us to do this here today. Tenemos varios asociados en la comunidad de importancia y queremos darle las gracias al colegio, a la Universidad de St. Petersburg College por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. We have with us today Florida Department of Children and Families, Florida Department of Health. Tenemos al Departamento de Niños y Familias, al Departamento de Salud, the Department of Health in Pinellas, the Juvenile Welfare Board. Tenemos al Departamento de Salud, también tenemos a la Junta del Bienestar Juvenil, Pinellas County Human Services, la Unidad de Servicios Humanitarios del Condado de Pinellas, and Pinellas County Schools. Y tenemos a un representante de las escuelas del Condado de Pinellas. I would like also to thank various people in the audience. I know most of you who are here today from organizations and agencies in the community that also offer help to people and will be offering your services in the coming days. También queremos darle las gracias a todas las agencias que están representadas acá y compañeros y asociados en la comunidad, porque nosotros sabemos que ustedes también prestan servicios a las personas y familias en el Condado de Pinellas. Over the next 45 minutes to an hour, we will hold our discussion among local resources for evacuees with some time after for questions and answers. Entonces, por los próximos 45 minutos a una hora, vamos a llevar a cabo una conversación en cuanto a los servicios que se van a prestar a las personas que han evacuado la isla de Puerto Rico, y al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Thank you. So first, I would like to introduce Lourdes Benedict, Director of Pinellas County Human Services, to talk about what her department does and what she's doing specially to welcome people from Puerto Rico and make services available. Lourdes? Thank you, Sandra. Like Sandra said, I'm Lourdes Benedict. I'm the Director of Human Services for Pinellas County. And as far as our department goes, we have an array of services that we provide for the community. We have a Veteran Services Office, so if any of the folks from Puerto Rico are veterans and need that help, we have that available. We also have a robust health program for individuals that are 18 to 64 years old, so basically for adults. And I know others will be talking about children as well. We also have the Adult Emergency Financial Assistance Program that can help the individuals due to Hurricane Maria
for deposits, rental assistance, help with electricity, and those type of assistance. En español, yo me llamo Lourdes Benedict y soy la directora del Departamento de Servicios Humanos. Y en mi departamento tenemos varios programas para ayudar a las personas de nuestra comunidad que vienen de Puerto Rico o que fueron afectados del huracán María. Tenemos un departamento de ayuda con salud para esas personas individuales que tienen 18 a 64 años. También tenemos un programa para veteranos. Si hay alguien en la comunidad que vino que es un veterano, también lo podemos ayudar. Y también tenemos un programa para ayudar con pagos de la renta, de electricidad, de depósito. Y eso es lo que tenemos para la gente. Is there one number that people call to access your services, or do they need to do something else? Sí, tenemos on the website que vamos a tener información en las mesas por atrás. Tenemos todos esos números y websites. Y también tenemos 211. Nada más tienen que marcar 211 o textear su teléfono a 211 para ayuda con renta y ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos. In order to get our assistance, feel free to visit our website. We have all of those brochures and information in the back of the room, and we're also going to have it listed on our website, pinellascounty.org. And also, what's really important is to pick up the phone and call 211 for any assistance as far as rental, electric deposits, those type of things. And also, what's very important, because they have lots of people calling, so you will need to be patient, is to text your phone number to 211, and they can help you probably a little quicker that way. Thank you. Gracias. Our next speaker, Tiffany Nozica, who works with Department of Children and Families, and she is the Access Community Partner Liaison. Thank you, Tiffany. Hi, my name is Tiffany Nozica. I work with the Department of Children and Families, and I have done so for about 10 years now. Specifically, I work with the Access program, which provides cash assistance, food assistance, and Medicaid. Mi nombre es Tiffany Nozica. Trabajo para el Departamento de Niños y Familias y tengo más de 10 años trabajando para ellos. Mi trabajo se concentra en el programa que se llama Access, que es un programa donde se facilita el acceso a las personas para aplicar para ayuda en efectivo, cupones para la comida y Medicaid. Evacuees can go online to our website at the Access Florida, the SNAP benefits, food assistance benefits can be applied for online at the Access website, or you can reach out to a community partner. So the really great thing for Annie Maria evacuees is that we've waived several of the verification requirements. Las personas que tuvieron que evacuar debido al Huracán María, pueden ir al sitio de internet, al website, y aplicar para beneficios. También pueden ir a socios en la comunidad, otras organizaciones en la comunidad que pueden facilitar este tipo de aplicaciones. Lo más importante que queremos comunicar hoy es que vamos a omitir muchas de las verificaciones para estos individuos y familias que normalmente se piden para aplicar para estos beneficios. Thank you. Our next speaker is Ms. Judith Warren, who is the Chief Operating Officer for the Juvenile Welfare Board of Pinellas. Judith? Hi, good morning. I am Judith Warren. I am the Chief Operations Officer with the Juvenile Welfare Board. I've been there for approximately 4 years. JWB funds programs in 4 areas: school success, school readiness, prevention of child abuse and neglect, and strengthening community. I want to first say that we fund... Sorry. Mi nombre es Judith Warren. Trabajo para la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud aquí en Pinellas County. La Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud se encarga de
financiar 4 áreas importantísimas, las cuales son preparaciones para antes de entrar a la escuela, para los niños jóvenes antes de entrar a la escuela, éxito en las escuelas, prevención del abuso y de la negligencia en los niños y el fortalecimiento de nuestras comunidades. Thank you. One of the programs that we fund is the Hispanic Outreach Center, which Sandra Leith is the executive director. They are hosting clinics weekly, Thursdays from 2 to 6, to create a one-stop shop so that families can go and learn about the resources available in the community. Uno de los programas que es patrocinado a través de la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud es el Centro de Apoyo Hispano. El Centro de Apoyo Hispano está organizando lo que llamamos clínicas de información. Estas clínicas de información son todos los jueves, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y la idea de estas clínicas es que varias organizaciones estén presentes y que se conviertan en una sola parada para las personas y las familias que hayan evacuado Puerto Rico, y entonces de esta manera en una sola visita a un solo centro puedan acceder a muchos servicios y programas. We are super pleased at the model that Sandra Leith has created. It is as I said, a one-stop shop, and when families arrive there, they will not receive referrals, but will be ready to be enrolled and immediately supported with services that they're in need of. Nosotros estamos muy orgullosos del modelo de organización que ha establecido el Centro de Apoyo Hispano a través del liderazgo de Sandra Leith, la directora, porque en este modelo las personas no van a recibir un referido, un teléfono o algo para llamar, sino que en ese mismo instante las personas van a poder ser inscritas o ligadas a programas que les van a ayudar inmediatamente en ese momento. JWB is also a funder of 211. If a family reaches out to 211, and that would be another way to access services, first and foremost, we will direct you to the clinic that Sandra Leith is hosting. La Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud es también uno de los patrocinadores del 211, 211. Es importante que las personas se comuniquen, las familias y las personas se comuniquen con el 211, el 211, para acceder a servicios. Pero lo más importante que queremos hacer hoy es la invitación a las clínicas que se están llevando a cabo en el Centro de Apoyo Hispano los jueves de 2 a 6 de la tarde. JWB also funds a program called the Family Service Initiative that does provide cash assistance to families to support moving expenses. If you call 211, you will be assessed for those services. Uno de los otros programas que es patrocinado por la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud es la iniciativa para la ayuda a las familias. A través de este programa, las familias pueden contactarnos y acceder a asistencia financiera, asistencia económica que cubre gastos de mudanza. Entonces es importante que las familias conozcan de este programa. JWB also funds mental health services, which will be made available to families who are in need. We provide after-school programming, which we have limited amounts of slots, but we will work to support our families, and home visiting programs. Otro de los programas que patrocina la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud es programas de salud mental. También tenemos... Can you please repeat the second program beside mental health, please? Home visiting programs that provide support to families in home. Entonces tenemos el patrocinio a programas de salud mental y programas también de visitas domésticas, de visitas domiciliarias para darle apoyo. Si bien hay cupos limitados, es importante que la comunidad los conozca. Una vez más, servicios de salud mental y servicios de visitas domiciliarias. Thank you. Any questions, Sandra? No, we'll wait till afterwards, Okay, but thank great. you. Thank you. I want to know how Gracias. people access those services, so we will get there. Great. Thank you. The next person on our panel is Dr. Uli Cho. And Andrea, I think you're interpreting for Dr. Cho.
Dr. Cho is the director of the Florida Department of Health in Pinellas, and the Florida Department of Health is critical for people who are arriving in this area. Dr. Cho es el director del Departamento de Salud de Pinellas County y es una persona muy importante en este proyecto. Thank you, Dr. Cho. Good morning, everybody. Again, I'm Dr. Cho. I've been with the Health Department now for the last 2 years. The Health Department provides a lot of services to our community, from immunizations, maternal and child health services, to primary care, to environmental services, among others. Buenos días, yo soy el Dr. Cho. He estado con el Departamento de Salud por 2 años. El Departamento de Salud provee un rango de servicios a la comunidad, como es programas de nutrición para mujeres y familias, así como otros servicios. Doctor Cho, ¿podría repetir los programas? WIC, nutrition services, immunizations, primary care, maternal child health, infectious disease. There's a number of services we provide. Okay. El Departamento de Salud provee servicios de nutrición, servicios para la salud, y también el programa de inmunizaciones, de vacunas, entre otros servicios. You can also call us at our main number. That number is 727-824-6900. También nos puede llamar a nuestro número telefónico, que es el 727-824-6900. So I've reached out to my colleagues in Hillsborough County as well as Orange County, as they're seeing higher numbers of evacuees. And 2 of the services that have been requested the most from the Health Department includes WIC, our nutrition program, as well as immunizations. Yo me he comunicado con nuestros otros colaboradores de los otros condados para ver cuáles son los programas que más necesita la comunidad. Y lo que hemos encontrado aquí es el programa WIC y el programa de inmunizaciones. So in terms of our WIC clinics, that's a supplemental nutrition program for women, infant, and children. It's eligible for pregnant women, breastfeeding women, infants, and children up to the age of 5. El programa de WIC es un programa de nutrición suplementar para mujeres, para infantes y para niños. Las mujeres elegibles son mujeres que han estado embarazadas, que están dando lactancia o para el postparto. Some of the services provided by that program includes providing healthy foods, including formulas, nutrition education, as well as breastfeeding support. Lo que ofrece ese programa es alimentos, incluyendo fórmula para bebés y alimentos suplementarios. Some of the other services include immunizations. Currently, the school board is waiving immunization records for 30 days. You need that immunization record to attend and enroll in our schools. Lo otro que ofrecemos son las inmunizaciones, las vacunas que son necesarias para enrolar a las personas en las escuelas. En estos momentos, las escuelas del Condado de Pinellas están omitiendo esto por 30 días. The health department can assist with getting the proper forms at no cost. And if you do not have shot records, we also have access to specifically the Puerto Rico immunization registry. So if you need those forms, please come to our health department. También el Condado de Pinellas está ofreciendo estas formas para las inmunizaciones, y si usted no tiene estas formas puede acudir al Departamento de Salud. Also, if you are short on vaccines or you're due for vaccines, you can also visit our sites. And I know the the school board has taken a proactive step, and I've already put the records of those immunization records for those that are enrolled in the schools already. Si usted necesita vacunas, puede también dirigirse al Departamento de Salud. El Departamento de Salud se ha encargado de poner estos récords en los estudiantes, pero si necesita más información puede acudir a nuestro departamento. Some other services from the health department includes maternal child health services, home visiting. Algunos de los programas también que ofrecemos es programas para salud de los niños y visita a los hogares para las madres. So we work in partnership with the Juvenile Welfare Board and the Healthy Start Coalition to provide services such as parental education, care services for mothers, community referrals, mental health screenings.
También colaboramos en conjunto con el Departamento de Bienestar de la Juventud para ofrecer otros servicios. And then last, we also provide some medical and dental health services. We provide those services on a sliding scale at our 5 sites. Our 5 main sites are located in St. Petersburg, Pinellas Park, Mid-County on Almerton Road, Clearwater, as well as Tarpon Springs. También ofrecemos otros programas y todos de salud médica y dental, y estos programas se ofrecen de acuerdo a los ingresos de la persona. Y tenemos también diferentes ubicaciones del Departamento de Salud donde ustedes pueden dirigirse. Thank you. Thank you. We have more questions for you, I'm sure. Our next speaker is Mr. Bill Lawrence from Pinellas County Schools, and he is the Director of Student Assignment, and I know school registration is very important, and he will speak to us about how to get your children into school. Thank you, Sandra. Yes, my name is Bill Okay. Lawrence, and I am the Director of Student Assignment for Pinellas County Schools. Our primary role is to help children enroll in school as quickly and seamlessly as possible. Mi nombre es Bill Lawrence, soy director de asignación estudiantil de las escuelas del Condado de Pinellas. Nuestra prioridad el día de hoy es ayudar a todos los niños a que puedan ser inscritos en todas las escuelas del condado. We believe that children who have evacuated or been displaced by Hurricane Maria need to be in school as quickly as possible to provide as much stability to them and to the rest of their family. Creemos que lo más importante ahora es que todos los niños del condado y que han sido evacuados deben estar enrolados lo más pronto posible en todas las escuelas del condado para ayudar así a los padres y a las familias, obviamente. In Pinellas County schools, children are assigned to a school based upon the address where they currently live. To date, we have enrolled 103 students who have self-disclosed as being relocated from Puerto Rico. Nosotros basamos la inscripción de los estudiantes a través de la localización de su domicilio. Vale decir que de acuerdo a donde ellos tienen la residencia van a ser inscritos, y hasta el día de hoy hemos inscrito alrededor de 103 alumnos que han venido evacuados de Puerto Rico. The simplest way for a family to enroll their children into school is to call the Student Assignment Office. Our main number is 727-588-6210, and we have 2 bilingual English-Spanish customer service representatives who can assist families who may not speak English. Consideramos que lo más importante para poder enrolar a todos los estudiantes dentro de las escuelas del condado es llamando a nuestro número telefónico, y lo pueden hacer durante el día al 727-588-6210, y tenemos 2 intérpretes de habla hispana que están dispuestos a colaborar con esta inscripción. Thank you. As Dr. Cho has mentioned, the Pinellas County School Board is waiving or providing as much time as necessary to bring the required documents that it usually takes to enroll a child in school. So we will enroll children regardless of whether they have their immunizations right away or their birth certificate right away. We will get your child in school as quickly as possible. Como lo había mencionado, Dr. Cho, es definitivamente importante enrolar a todas las personas que han sido evacuadas. Por lo tanto, no se va a tomar en cuenta por este periodo de inscripción los elementos esenciales para poderlos inscribir, como el caso de un certificado de nacimiento, como el caso de las inmunizaciones, que son requerimientos básicos que necesitamos para inscribir a nuestros alumnos. En esta oportunidad no lo vamos a tomar en cuenta para poder facilitar la inscripción de ellos a los colegios. So the steps to enroll a child in school is to first make that phone call, and we will make you that reservation at the school based on your address. The parents must follow through by bringing the children to school, but we will put those children in class just as quickly as possible. And that should provide some time for the families, the parents, to do the other things that they need to get settled in and relocated. Lo que estamos intentando hacer, si es que usted llama a la escuela, pues es inscribirlos, hacer la reservación correspondiente. La otra forma es traerlos a los niños al colegio inmediatamente para que sean inscritos y poder ayudar así a las familias a que el proceso sea mucho más rápido.
I have provided some documents to Mrs. Lith at the Hispanic Outreach Center, and I have some in the back of the room translated into Spanish that describe the entire school enrollment process and everything that a family needs to do to get their children in school. Lo que he traído el día de hoy es información que tenemos en la parte trasera de este centro, y asimismo hemos provisto toda la información necesaria, tanto en español como en inglés, al Centro Hispano, para que ustedes puedan recabar esta información y hacer por fin realidad la intención que tiene el condado de inscribir a todos los niños lo más antes posible en las escuelas del condado. Pinellas County Schools also offers adult education services, including learning English for speakers of Spanish that need to learn English, or to take other classes to help improve their employment opportunities. Lo que también estamos ofreciendo es la educación para que las personas adultas puedan inscribirse en cursos de inglés, para que estas personas puedan tener la capacidad el día de mañana de conseguir empleo a la brevedad. And those materials are also available in the back of the room and through the Hispanic Outreach Center in Spanish and English. Thank you very much, Mr. Lawrence. Oh, go ahead. Vic. I'm sorry. Y este material está disponible también en el Centro de Apoyo Hispano, así como en este centro el día de hoy. Gracias. Thank you very much to the panelists. In our clinics at the Hispanic Center, we have had people come to us with many needs, but the most important ones I would like to ask questions about of the panelists. Al Centro de Apoyo Hispano, en estas clínicas que se están llevando a cabo, vienen personas con muchas necesidades, pero basados en las más urgentes o en las más comunes, vamos a hacer algunas preguntas al panel el día de hoy. My first question is for Tiffany. People are coming to our center asking, does my Medicaid from Puerto Rico work in Florida? Una de las preguntas más comunes, y esta pregunta es para Tiffany Nosica del Departamento de Niños y Familias. Una de las preguntas más comunes es, ¿mi Medicaid en Puerto Rico funciona aquí en Florida? And the second is, does my SNAP card work in Florida? Y la segunda pregunta es si mi tarjeta de ayuda para la comida, la ayuda para los cupones de comida, también funciona aquí en Florida. So could you please explain what the process is? What does someone need to do to make sure their benefits are in place? Entonces, Tiffany, por favor, ¿podrían explicarnos cuál es el proceso para y la respuesta a estas preguntas? Okay, so absolutely. So the best thing that that we can do to help these evacuees get their benefits expedited is to go online to myflorida.com/access Florida. So there you'll see you can apply. One moment. Let's be sure we get that website done very clearly. Maria? La manera más expedita o más rápida para que las personas puedan acceder a beneficios o puedan acceder a los beneficios es a través de la página de internet donde se puede llenar la aplicación. Esa página de internet es myflorida.com. Después viene el parágrafo y la palabra access. Thank you. Okay, so on that site, you can go ahead and apply for food stamps, cash assistance, and the Medicaid. So the answer to your question is no, those benefits do not work here, but we can expedite the application. So when you're filling out the application, Let's let I'm Maria sorry. catch up with you. La respuesta en realidad es no. Los servicios o los beneficios que esa persona tenía en Puerto Rico no se transfieren inmediatamente aquí al estado de Florida. Entonces, la persona necesita hacer la aplicación, pero la aplicación se puede acelerar. Y ella, Tiffany, va a dar explicaciones de cómo se puede acelerar esta aplicación. so we can expedite those applications by indicating in the comments section that this person is an evacuee. Entonces, la manera en que se puede acelerar el tiempo de
para la aprobación de los beneficios es que cuando las personas terminen de completar la aplicación o nuestras organizaciones en la comunidad que están ayudando a estos individuos terminan de completar esa aplicación, hay una sección para poner comentarios y en los comentarios la persona puede explicar que está viviendo ahora en el estado de la Florida porque tuvo que evacuar Puerto Rico. This may also be done during the interview. If someone has applied for food assistance, they can indicate that they're also an evacuee, and that will help expedite. Esto también se puede hacer, este comentario también se puede hacer durante la entrevista. Si la persona está aplicando para cupones de comida o asistencia con la comida, entonces pueden explicarle a la persona que le está haciendo la entrevista que han evacuado Puerto Rico. So also we've got our call center phone number. So once the applicant has gone online and applied, they can call the call center and ask any questions that they want. And that phone number is 1-866-762-2237. También tenemos una línea para atención al cliente. Las personas que hayan completado la aplicación a través del Internet pueden luego llamar a esta línea de atención al cliente y explicar que han evacuado Puerto Rico. Y este número es el 1-866-762-2237. 1-866-762-2237. Okay, and then the last thing I wanted to say is that because we've waived a lot of the verification requirements, the most important thing that they can do is make sure that they have a good Florida address so we can mail the EBT card, and then also communicate that they are an evacuee, which will help expedite the process. Lo último que quiero comentar es que es muy importante, ya que se están omitiendo muchas de las verificaciones, es muy importante que las personas provean una dirección, un domicilio válido y correcto a la hora de aplicar, porque de esa manera nosotros vamos a poder enviarles la tarjeta para poder comprar comida, los cupones de comida y otra correspondencia. Gracias. Thank you, gracias. One more question that we receive often is, I need medicine. This can be for my children, it can be for myself, it could be for my mother, who would be perhaps a senior citizen. Who would like to talk about where people can obtain medicine or financial support for medicine? La pregunta otra de las preguntas más comunes que se presenta en las clínicas que se están llevando a cabo es: necesito medicinas, bien sea para mis padres, para mí mismo, para mis hijos. Entonces, la pregunta está abierta a cualquier persona en el panel que quisiera responder. Sandra, I'd like to begin by talking about services for mental health and specifically psychiatric medications. Yo en este momento puedo iniciar la respuesta hablando de ciertos servicios para la salud mental y medicamentos. JWB funds 2 mental health providers, Directions for Living and Suncoast, both of which have Hispanic therapists, and Suncoast has a Spanish-speaking psychiatrist. La Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud patrocina 2 organizaciones que proveen servicios de salud mental. Estas 2 organizaciones son Directions for Living y la otra, ese es el nombre en inglés, y la otra organización es Suncoast. En Directions for Living tenemos 2 psicólogos o terapistas de salud mental que hablan español, y en Suncoast tenemos un médico psiquiatra que habla español. These bilingual therapists and psychiatrists will work to quickly assist you in accessing your medication. Estos terapistas de salud mental y el médico psiquiatra en estas 2 organizaciones en combinación pueden ayudarle a acceder a sus medicamentos. There are 3 ways that I want to emphasize you can get connected with these services. First and foremost, we will make the phone numbers available to Sandra Leith so families can access them when they come to the clinics.
Second is we will also have those numbers available if a family reaches out to 211. And finally, we will make those available on our website, which is www.jwbpinellas.org. La otra cosa que quisiera comentar es que nosotros vamos a tener la información lista para los que quieran acceder a este tipo de servicio. Las tres maneras que vamos a tener esta información lista es a través de, le daremos los números de teléfono al Centro de Apoyo Hispano para los días que tienen las clínicas. También tendremos la información en el 211-211, así que si ustedes llaman pueden obtener esos números de teléfono para esas organizaciones de salud mental, pero también los teléfonos van a estar disponibles en la página de internet de JWB o la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud. La página de internet es jwbpinellas.org. Does anyone want to speak to other kinds of medication? ¿Alguien más quiere informarnos o darnos algo más de información en cuanto a otro tipo de medicamentos? So we get that question a lot as well. So if you need a refill of your prescription medications, currently there is an order where you can go to a retail pharmacy if you have the prescriptions to get an emergency 30-day supply. Good. En estos momentos, nosotros también en el Departamento de Salud recibimos esta pregunta. Por los momentos hay una orden donde se puede suministrar una prescripción de 30 días como una emergencia para las personas que tengan su receta o su prescripción, y ellos pueden ir a cualquier farmacia en el Condado de Pinellas. Is this for any pharmacy? Yes, for any pharmacy in Florida. Cualquier farmacia en Florida. What do you have? Do you take your prescription bottle? What do you take? Yes, so essentially prescription bottles or as well as a prescription would be helpful. Okay. Sería importante que tuvieran la prescripción en papel, pero también pueden llevar la botella de la medicina donde están todos los datos de la prescripción. Thank you. Housing has been another question that has come up, and if anybody would like to speak to support for either housing or financial assistance for housing, I would appreciate that. Just a moment. La situación de la vivienda es otra de las preguntas que continúa llegando a las clínicas, y si alguien en el panel de invitados quiere hablar sobre la situación de vivienda, adelante. We actually just learned this week that FEMA is going to be helping those with hotels, so that's hot right off the presses. FEMA va a ayudar a esas personas de Puerto Rico que necesitan ayuda con hoteles, para quedarse en hoteles cuando lleguen. And that number to get a hold of FEMA is 1-800-621-3362 to register. Y el número para llamar a FEMA para la ayuda con los hoteles es 1-800-621-3362. El número de FEMA. We also have a couple of programs through Pinellas County. One of them is the Rapid Rehousing Program that folks can hear about when they go to one of the clinics on Thursdays at the Hispanic Outreach Center. Tenemos un programa para ayudar a las personas para buscar casas y es el Rapid Rehousing Program, y vamos a tener información contra ese programa en las oficinas del Centro de Hispano los jueves. We also have the Adult Emergency Financial Assistance Program that I mentioned before, and I want to make sure, and the text that you need to send is your zip code. Text your zip code to 898-211, or pick up the phone and call 211 to get you started on the housing.
Para esos que necesitan ayuda buscando casas y ayudas con depósito y ese tipo de cosas, pueden llamar o textear su área de zip code a 898-211 para poder hablar con alguien de 211. O también pueden coger el teléfono y llamar a 211 y lo pueden ayudar ahí. Thank you. I would like to add one thing about the health care with the clinics that we have at the Hispanic Center. Community health centers are present at those clinics and can actually enroll people to see a doctor. And we have a representative each week at the Hispanic Center. So if you need a doctor, you can come to the Hispanic Center on Thursdays. Algo que nos gustaría agregar es que un representante de los centros comunitarios para la salud ha confirmado su presencia en todas las clínicas que se están llevando a cabo en el Centro de Apoyo Hispano. De esa manera, ese representante puede inscribir a ese individuo o familia para que entonces ellos puedan tener acceso a un médico. Entonces, si necesita un médico, puede hacerlo a través de las clínicas en el Centro de Apoyo Hispano y poder completar la inscripción en los centros comunitarios de salud. I would like to talk about food support now and ask the panel if they would like to talk about where someone would go if they were looking for food for their family. Me gustaría que en este momento pudiéramos hablar sobre nutrición, sobre alimentos. Entonces abro esta oportunidad para el panel si quieren comentar sobre dónde pueden ir las personas a buscar alimentos para la familia. Sandra, I would like to go back and address the housing issue as well. Me gustaría por un momento devolvernos y hablar un poco más sobre la situación de vivienda. JWB funds a program called the Family Service Initiative that does provide move-in expenses, rent, utilities, deposits for families. En la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud patrocina uno de los programas que comentamos antes, que se llama la Iniciativa para Servicios a las Familias. A través de esta iniciativa se proveen apoyo para cubrir los gastos de mudanza, los gastos de depósito, etc. Entonces es muy importante que las familias conozcan de este programa. Families can call 211. They will be screened for eligibility, and then we will make some determinations from them from that point on how we can best help them. That being said, right now I believe we're actively working with 3 families to provide support. Para poder acceder al servicio, la iniciativa de servicios a las familias, las personas pueden llamar al 211, una vez más, 211, y a través de esta llamada ellos van a tener una evaluación. Se va a hacer una evaluación para ciertos criterios. Y en estos momentos les puedo decir que estamos trabajando directamente con 3 familias a través de este programa para ver si se les puede ayudar con ciertos beneficios. As it relates to food, there are 2 ways that families can receive assistance through services provided by JWB. Cuando refiriéndonos ahora a alimentos, hay 3 modos en que las familias pueden acceder a alimentos a través, por los momentos vamos a hablar, a través de la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud, hay 3 maneras para acceder. First, JWB funds 8 neighborhood family centers that are located throughout the county that have food available. La primera de estas maneras es a través del patrocinio que la Junta Directiva ofrece a 8 centros comunitarios del vecindario que tienen bancos de alimentos. A list of those neighborhood family centers and their locations will be made available at the clinic, through 211, and also on JWB's website. La lista de estos 8 centros comunitarios del vecindario va a estar disponible en las clínicas que se llevan a cabo en el Centro Hispano a través del 211-211 y también en el sitio de internet, de JWB, que es la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud.
In addition, families can be screened for short-term food support through 211. And I do want to emphasize text when possible. You will access services much quicker. También las personas pueden, eran 3 maneras, entonces comentamos sobre la primera. La segunda es, pueden recibir cierto apoyo en cuanto a nutrición y alimentos a través de un servicio al que pueden acceder llamando al 211. Pero queremos enfatizar que es importante y es más acelerado cuando uno manda mensaje de texto que el llamar. Si las personas quieren un servicio más acelerado, manden el mensaje de texto al 211 en vez de llamar. Thank you. Thank you. Yes. That is texting your zip code to 898-211. So tienen que mandar su zip code, textear su zip code a 898-211. Okay. Bill? Yes, meals are also available at all Pinellas County schools. We serve breakfast, lunch, and many schools also serve dinner. También hay la posibilidad de que los niños reciban sus alimentos y sus comidas a través de las escuelas del condado. Todas las escuelas del condado sirven desayuno y almuerzo y muchas escuelas también están sirviendo cena. And the breakfast and the dinners are also available to families, not just the children, so they can come and eat with their family. El desayuno y la cena también está disponible a las familias, no solamente a los alumnos, a los estudiantes, sino a las familias. And there's a form that a person fills in at the school to make sure their child receives that breakfast. Yes, and we have a lunch. variety of support staff at every school, from school psychologists, school counselors, school social workers, and they will assist families in that. And at many schools, the forms are not even necessary. Everyone gets free meals. El comentario era que es necesario llenar una planilla para poder acceder a estos servicios de comida. El representante de las escuelas nos acaba de informar que hay bastante personal de apoyo en las escuelas para ayudar a las familias a completar estas planillas y que puedan acceder a los alimentos, es decir, el desayuno, la cena, pero en algunos casos las planillas ni siquiera son necesarias. Now, I have a question. There are many people who are living here who do not receive social services, but when their family arrives, they may, as a group, become eligible for services that they don't currently need because of people in their home or the number of people. Would you like to speak to changing eligibility depending on how many people you have in your home? En estos momentos, muchas familias que no no eran elegibles para recibir beneficios, quizás por el tamaño de la familia y los ingresos. Ahora la situación ha cambiado porque han recibido más familiares dentro de sus hogares. Entonces, ahora con la familia un poco más grande, quizás pueden acceder a ciertos beneficios y queremos que en nuestro panel hoy las personas, nuestros expertos nos hablen de cómo puede hacerse el cambio de elegibilidad o el cambio de criterio para poder acceder a beneficios. I can speak to our Adult Emergency Financial Assistance Program. That would be considered an emergency because of what happened and having more families. So, en nuestro programa de adultos para ayudar a esas familias, podemos ayudar como si eso fuera una emergencia porque tienen más personas viviendo en su casa. And then as far as the food assistance, all public benefits are concerned, going to that website that we talked about earlier, the myflorida.com/accessflorida, you can find the household sizes and income limits there. So if anyone wanted to take a look at those. También en cuanto al cambio de criterio o el cambio de situación en muchas de estas familias, las personas pueden ir a myflorida.com y en esta página ustedes pueden investigar y es una manera en que las familias pueden mirar los nuevos criterios, mirando ahora el tamaño de la familia, etcétera. Our goal at JWB is really to assess one family at a time and really look at their unique and special needs. So I would say our programs that can be accessed through 211, just know that we're going to look at your individual situation.
La meta de la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud es poder evaluar a cada familia individualmente. Cada familia es única y es la manera en cómo queremos evaluarles. Así que aquellas personas que accedan a nuestros servicios a través del 211, del 211, de esa manera es que vamos a hacer una evaluación individualmente. I'd like to echo what Judith also mentioned. We have so many programs out there with so many different eligibility criteria. El doctor Cho le gustaría confirmar lo que ha explicado la Junta Directiva para el Bienestar de la Juventud, y es que hay muchos programas, pero a la vez, como hay muchos programas, cada programa tiene diferentes criterios para poder ser elegible. That's why I think it's valuable to have a program like the clinic you're having at the Hispanic Outreach Center, somewhere a one-stop shop where you can look at the eligibilities of all our community programs. Por eso es que es muy importante este tipo de programas donde se están llevando a cabo estas clínicas, porque en estas clínicas se está mirando a cada persona y familia en caso separado, individual, y es una parada para muchos servicios. Okay, thank you. Bill? I'd like to speak to one more thing, and that's clothing assistance. Pinellas County Schools works with another nonprofit, along with all of the partners here in Pinellas County, known as Clothes to Kids. And Clothes to Kids will provide free school clothes, including school uniforms, to children in need. And again, our school staff will help assist families in connecting with Clothes to Kids to get those clothes, because we know many people didn't come to us with much. And a referral from the schools really makes it faster to get clothing from Clothes to Kids. Nuestro representante del condado, de las escuelas del condado de Pinellas, también quiere agregar que una de las necesidades que quizás se está presentando es la vestimenta. Las escuelas del condado de Pinellas trabajan en conjunto con muchas organizaciones, pero una de las organizaciones con las que trabaja es Clothes to Kids, ropa para niños, y Clothes to Kids puede proveer uniformes y vestimenta para los niños para poder ir a la escuela. El personal de apoyo en las escuelas puede ayudar a estas familias y a los niños a completar un referido, y Sandra Light from the Hispanic Outreach Center del Centro de Apoyo Hispano, Sandra Light, acaba de comentar que es un proceso más acelerado cuando el referido viene directamente de las escuelas. Tiffany? So I would also like to add, as far as our elderly population is concerned, we have a wonderful resource out there, the Elder Helpline, and that phone number is 1-800-963-5337. Nuestro representante del Departamento de Niños y Familias quiere agregar que en cuanto a beneficios para personas de la tercera edad, el Departamento de Asuntos para Personas Mayores tiene un servicio excelente al que las personas pueden acceder para referidos e información, y el número de teléfono es el 1-800-963-5337. 1-800-963-5337. Thank you. The panel we have about 1 minute for anyone on the panel to ask or to say anything else that you think we may have missed. If there's any new comment. Hay un minuto más donde abrimos la oportunidad al panel si desean agregar algo más. I would like to thank Sandra Lyth, our moderator, for her leadership within the community in the organization of the clinics that really have provided an ideal solution for our families. Nos gustaría en este momento agradecerle a Sandra Light, directora y líder del Centro de Apoyo Hispano, porque este programa es esencial para proveerle servicios a nuestras familias. It's a one-stop place for our families to come, and she really wanted to ensure the partners were ready to enroll the families for services. En este modelo es una parada nada más para las familias, y ella siempre quiso asegurarse de que las personas que vinieran pueden inscribirse en ese mismo instante. Thank you.
Thank you. I would like to really thank the panelists. People have questions about housing, about getting their identification cards back, about Medicare, about Section 8, and these are all questions that we could not deal with today, but we will be able to provide information and some assistance on our Thursday afternoons. Las personas tienen muchas preguntas, desde servicios de salud, servicios de salud, ayudas para la vivienda, para el pago de las viviendas, Medicare, Medicaid, y ahora vamos a poder estar más equipados para poder responder estas preguntas a las personas que vienen a nuestras clínicas. Mm-hmm. And so we have to wrap up. This has been very helpful. I hope that people who are arriving from Puerto Rico are helped by what we did, and I really hope that if you are here living in Pinellas and your family or your friendship network is arriving in your house, that we have been helpful in giving you information that you will need to be able to help them and be more comfortable with your family with you. The need is great, we know that, and we're very grateful to the people and agencies on the panel this morning. Queremos agradecerles a todas las personas que están en el panel y queremos comunicarles a las personas que si su familia está llegando en estos momentos de Puerto Rico o sus amistades o usted mismo ha llegado de Puerto Rico en estos momentos, estamos haciendo todo lo posible por facilitar el acceso a todas sus necesidades. So I'd like to thank our panel members, and I hope that this has all been helpful. I hope you've enjoyed the preparation process. It was good to come together. And again, thank you for coming. Muchas gracias. Una vez más agradecemos a nuestro panel. Muchas gracias. Okay.